Al hablar de la fenomenología magnética básica, debemos remontarnos al año aproximadamente 900 a.C., a la región de Asia Menor conocida como Magnesia, donde un pastor absolutamente anónimo notó que en sus sandalias los clavos de hierro eran atraídos por una suerte de piedrecitas blancas a las que llamó magnetitas. Más adelante, a lo largo de los siglos IV y en adelante, pero principalmente desde el siglo XI en Oriente y finales del siglo XII en Occidente, las agujas imantadas comienzan a utilizarse en la navegación para poder orientarse para poder orientarse en los viajes, básicamente. Estas propiedades magnéticas se deben a que la materia, ¿qué he hecho? A que la materia en su interior tiene átomos que se comportan como pequeños imanes. Los átomos pueden estar totalmente desordenados, como en la materia, o ordenados, lo que provoca que se genere un imán mayor y, por lo tanto, los elementos magnéticos sean aquellos que tienen sus imanes internos perfectamente ordenados. Un imán tiene dos polos, el polo norte y el polo sur. Un imán tiene dos polos que además no pueden separarse. Si yo corto por aquí el imán, rápidamente me quedaría aquí un polo norte y aquí un polo sur, y aquí un polo norte y un polo sur. Esto podemos verlo claramente si nos fijamos en la estructura interna del imán. Si yo parto aquí, tendría más gracia si yo viera, si yo parto aquí, esto era la parte norte, esto era la parte sur, pero si yo lo parto, tendría aquí una parte norte, y aquí una parte sur, y aquí una parte norte y aquí una parte sur, porque los dos polos de un imán no pueden separarse y siempre que se da uno, se da el otro, cosa que no ocurría con las cargas, que podíamos tener una carga positiva y una carga negativa. Los polos opuestos de los imanes se repelen, como habréis podido comprobar con algunos imanes con los que hayáis podido jugar. Y los polos iguales se repelen y los polos opuestos son los que se atraen entre sí, polo norte al polo sur. Bien, existen tres tipos de sustancias que podemos clasificar en función de su reacción a los imanes. Las ferromagnéticas, como por ejemplo el hierro, de ahí ferromagnéticas, que son aquellas que pueden imantarse, como por ejemplo una aguja de coser, y luego la utilizamos para hacer un experimento y que nos apunte al norte, lo haremos en clase, o no. Las sustancias paramagnéticas, que aunque son atraídas por un imán, su imantación no es duradera, como por ejemplo el aluminio, es muy característico, se puede imantar muy ligeramente y dura muy poquito, eso es que sus átomos pueden ordenarse de forma que quede como un imán, y las diamagnéticas, que son ligeramente repelidas por un imán, ligeramente repelidas, como por ejemplo el agua. Cuando decimos ligeramente significa que no puedes abrir un río con un imán de cocina, pero bueno, esto es a niveles muy pequeñitos. Las fuerzas magnéticas, al igual que las gravitatorias y las eléctricas, son fuerzas a distancia, no requieren que entre, por ejemplo, un clip y un imán haya ningún material para que se produzca una atracción magnética, ¿vale? Y además son fuerzas muy intensas, dado que con un único imán podemos vencer a la fuerza de la gravedad provocada por la masa y por la masa de la Tierra, por la masa de este clip. Es interesante en este apartado hablar del magnetismo terrestre. Bueno, si tenemos aquí la Tierra, con su parte ártica o polo norte y con su parte antártida, la Antártida o polo sur, sabemos por experiencia, o porque lo podemos comprobar ahora con una brújula cualquiera, que una brújula siempre apuntará hacia el norte geográfico, que viene a ser este de aquí. Si apunta al norte geográfico, eso significa que en el norte de la Tierra, en el norte, polo norte, existe un imán de tipo sur, para que un imán norte de la aguja de la brújula pueda ser atraído por el imán sur, de forma que la Tierra se comporta como un imán gigantesco, ¿de acuerdo? Posiblemente esté provocado por los movimientos de sus capas internas ferromagnéticas en el núcleo, de forma que se genera ese campo magnético. Aquí tiene un polo, sería al revés, perdón. Aquí tiene un polo norte, un polo sur, sí, es correcto. Y aquí tiene un polo norte, polo sur magnético y polo norte magnético, de forma que la aguja norte, como hemos dicho, de la brújula apuntará a la parte sur del gigantesco imán que la Tierra supone. Este imán no está alineado con el eje de rotación de la Tierra, sino que entre ambos existe un ángulo o lo que llamamos declinación magnética. Ese ángulo varía a lo largo del tiempo y de hecho ha habido épocas en las que los polos magnéticos de la Tierra
coincidían con los polos geográficos de la Tierra. Esto ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia de la Tierra, ¿vale? O sea, hablamos de miles de años para que el imán este gire completamente, vuelva. En los últimos años sí se ha descubierto que este aumento de la declinación magnética es cada vez más rápido, pero se desconoce a qué se debe. A nosotros en principio no nos afecta, salvo para la reorganización de los sistemas de posicionamiento global o GPS y para los sistemas de navegación de aviones que deben ser muy exactos. Por lo tanto, a nosotros pues nos da un poco igual. Las líneas del campo magnético, aunque ya lo veremos más a fondo, siempre son cerradas y salen del polo norte y entran en el polo sur, de forma que si nos fijamos en la Tierra, las líneas saldrán del polo norte y entrarán en el polo sur. Así. Existe además una relación entre el campo eléctrico, a ver, algo hecho, ya está. Existe una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Esto se descubrió en el siglo aproximadamente, a ver, siglo X, uy, que se me va una X. Siglo XVIII, aquí sube III. Sí, en el siglo XVIII, en Dinamarca, Hans Christian Ørsted observó una demostración que gracias a una corriente eléctrica generada por una pila química, si colocábamos una brújula con el hilo paralelo a dicha brújula, perdón, y teníamos abierto el circuito, lógicamente, la brújula ni se inmutaba. Sin embargo, en el momento de cerrar ese circuito, cerrábamos el circuito y la aguja de la brújula se ponía totalmente perpendicular al hilo, que se supone que va por aquí debajo, por aquí debajo. En el caso de cambiar los polos, perdón, sí, los polos de la pila, aquí el positivo, el negativo y aquí el positivo, y repetir el experimento, la aguja de la brújula vuelve a ser perpendicular al hilo de corriente que pasa por aquí debajo, pero gira en sentido totalmente opuesto. Y esto es así y lo podéis ver en vídeos y de hecho lo hemos visto en clase. Entonces, la aguja se desvía siempre y cuando el circuito está cerrado y por lo tanto la corriente circula y se desvía de manera distinta en función de la polaridad de la pila, si es la corriente va en un sentido o va en el otro.